De las graderías y en la radio se escuchaba a gritos el nombre del doctor Sergio Chamorro Fletes, el hombre que se impuso desde la portería como uno de los mejores guardametas del Real Estelí y que fue capaz de inspirar a otros sin imaginar que entre ellos se encontraba Howard Robleto, un niño que no solo quería imitarlo en el campo de juego, sino que también anhelaba convertirse en médico. A mí me habían dicho que Sergio Chamorro, él jugaba fútbol porque le gustaba. Yo desde muy pequeño quería ser como él. Yo decía, yo quiero ser futbolista, quiero ser médico, quiero jugar, pero porque me gusta, no por el dinero. Aunque Howard no llegó a pisar la grama de un estadio, siempre tuvo contacto con el balón desde la escuela de primaria y secundaria, pero también en la calle, al punto que se convirtió no solo en un excelente deportista, sino también en uno de los mejores estudiantes en todos sus tiempos. Yo jugaba fútbol en la calle y en la escuela habían ligas, en las cuales ligas entre escuelas, entre salones, y en esas ligas igual yo también participaba. Recuerdo que yo jugaba fútbol y yo en la portería decía que era el doctor Sergio Chamorro. Para él llegar a jugar fútbol fue más fácil que conquistar su sueño de médico, ya que sus padres no podían cubrir sus costos universitarios, pero siempre fue perseverante, entusiasta y lleno de fe. Herramientas que le permitieron después de 2 años conseguir una beca de estudio en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Venezuela. Crecí creyendo que para soñar no había límites, que podía soñar lo que yo quisiera. Pero a mí siempre me gustó lo de prestar un servicio y me llamó mucho la atención lo de la medicina. Y yo sabía que para mí era prácticamente imposible poder entrar a la universidad porque tenía un costo que quizás no podíamos pagarlo, que no podíamos obtenerlo, pero yo nunca vi, imposible. Yo escuchaba de becas, en sí no sabía cómo funcionaban, ¿verdad? Empecé a llevar documentos a ciertas instituciones, se me presentó la oportunidad, becado, a estudiar medicina y bueno, empecé a estudiar medicina, ¿verdad? Y estuve 10 años en ese país. Después de 10 años viviendo y estudiando en Venezuela, Howard regresó en el año 2017 a su ciudad natal Estelí, graduado como médico. Pero el tener un título y experiencia no eran suficientes para alcanzar una plaza de trabajo, pues las oportunidades eran limitadas. A veces uno cree que como profesional un título va a resolver todo, pero para mí hoy me doy cuenta que el título no servía para nada en ese momento. Eso no me bastó para poder obtener una plaza y empecé a tener dificultades económicas, empecé a frustrarme. Aún así fue persistente y lleno de fe. Por ello, mientras llegaba la oportunidad de una plaza de trabajo para desempeñarse como médico, decidió emprender con la venta a domicilio de nacatamales. Pasé mucho tiempo desempleado. Llegó un momento que empecé a emprender. Tuve un negocio de nacatamales. Recuerdo que empecé a venderle nacatamales a mis conocidos. Empezamos a hacer 50 nacatamales. El día de hoy yo considero que las cosas han cambiado. Que todo ese proceso que he pasado, que todas las veces que tuve necesidad y a pesar de tener necesidad me levanté con la misma actitud por las cosas que han llegado después del esfuerzo, después del sacrificio. Los recursos que había percibido le eran suficientes para comprarse algunos equipos médicos y atender de manera privada a algunos pacientes mientras azotaba una pandemia como la del COVID-19. Yo recuerdo que empiezo a ver pacientes a domicilio, no tenía una plaza, empiezo a darme a conocer poquito a poco viendo un paciente. En los inicios de sus primeras consultas y visitas médicas, el doctor Howard no tenía más que un maletín de mano, en el cual cargaba un tensiómetro, un estetoscopio y un termómetro, más un recetario que es lo básico para atender y examinar a un paciente. Recuerdo que también en ese entonces yo caminaba viendo a mis pacientes en urbano. Yo iba en urbano, a veces hasta caminando, porque no tenía ni siquiera recursos para comprar una moto, una bicicleta, entonces me tocaba ir en urbano y yo iba a donde me llamaran y la verdad que llegó un momento que hubo mucha necesidad en el mundo y aquí en Nicaragua, aquí en Estelí, y la verdad que nunca dije no. La crisis se convirtió en una oportunidad y es lo que llegó al doctor Howard Robleto, que de ser un soñador hoy cuenta con su propio consultorio médico, lugar donde cada cierto tiempo organiza ferias gratuitas de salud. Por su forma de atender, el doctor se ha ganado el aprecio de muchos estelianos, ya que con lo mucho o lo poco, él siempre está dispuesto en atenderles. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda.